Buenas noches a todos los puntuales. Empezamos en 5 minutos.
Buenas noches. Em, Vamos a dar 2 minuticos más para que entre la gente. Mientras tanto, les voy contando cosas operativas de este sistema para quien no lo conoce. Y es lo siguiente. Ustedes pueden ver, hay abajo en su pantalla. Este es un sistema que se llama Zoom. Está en el micrófono, el video, si lo quieren activar. El micrófono lo abren para cuando tengamos las sesiones de preguntas. Y ahí también tienen un chat donde pueden poner también sus comentarios y lo que necesiten escribir. Bueno, mientras estamos preparándonos para este webinar. Bueno, ahora sí, buenas noches, en honor a todos los que ya están conectados. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, muy feliz de que estén aquí conmigo compartiendo un martes nocturno y que se estén dando este espacio para ustedes. O sea, esto es un regalo que te estás dando a ti, así que te voy a pedir varias cosas para que lo aproveches al máximo. Lo primero es que vamos a estar una hora y cuarto conectados. Entonces, asegúrate de tener un espacio, ojalá sin interrupciones, que tengas una libretica donde anotar, o si quieres anotar ahí mismo en el computador desde donde estás conectado, buenísimo. Lo importante es que lo aproveches al máximo y utilices como aquellos medios que te permitan el aprendizaje para que esta hora y cuarto sea fructífera para ti. Entonces, eh, ya les conté a los que ya habían entrado sobre la plataforma. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados y cuando pues sea el momento lo abren para hacer preguntas o comentarios. Porque a veces tenemos mucho ruido de fondo y a veces tiene que ver justamente con que tenemos los micrófonos abiertos. Entonces, eso es lo primero que les voy a pedir. Y ya, bueno, una vez aquí ya familiarizados con esta plataforma y si tienes ya todos tus útiles escolares a la mano, vamos a empezar. Entonces, de nuevo, bienvenido a cada uno. Hoy hoy vamos a estar en Descubre los 4 pasos para conectarte con tu propósito de vida. Y quiero presentarles esto como esa trayectoria que yo he tenido para recoger como todos estos elementos y que les sea de mucha utilidad porque
En mi experiencia de vida, creo que las cosas más importantes para mí ha sido descubrir y entender de qué se trata mi propósito de vida. Entonces, tengo mucha curiosidad de saber por qué están aquí hoy. Puede ser que te hayas sentido llamado o llamada a estar aquí sin tener mucha idea qué es eso, pero que te sentiste así como, "Uy, yo quiero eso", y que puede ser curiosidad. O puede ser que definitivamente estés pasando por un momento donde te estás sintiendo o vacío, o inseguro, confundido, o en un momento de transición en donde quieres dar ese paso que realmente te lleve al otro camino, al otro lado, de una manera fluida, de una manera articulada y fiel a ti. Cualquiera sea la razón por la que estés aquí, espero que lo aproveches al máximo. Si quieres, escribe por el chat por qué te trajo acá, o sea, cuál es tu situación. Y eso nos va a ayudar mucho a entender y me va a ayudar mucho a mí a poder ser más específica en lo que te puedo ofrecer si escribes ahí por el chat y pones tus comentarios de qué te trajo hasta acá hoy. Cuando, cuando estamos en estas búsquedas y nos sentimos llamados, ya sea porque estamos más curiosos o ya sea porque estamos confundidos en cualquiera de las dos situaciones, cuando entendemos el para qué estamos en este mundo, tomamos mejores decisiones de vida. Siempre hay una fuerza que nace del interior que nos va a ayudar a no solo elegir mejores caminos, sino a mantenernos fuertes y estables ante las tormentas. Y, y vamos a conectar con la capacidad de generar para nosotros y para quienes nos rodean abundancia, prosperidad. Entonces el propósito termina siendo una manera en que podemos vivir esta vida mucho más armónica y mucho más fluida y con mucha pasión. Los momentos de transición son momentos increíbles para hacerte esta pregunta, Yesenia, porque, porque es como si estuviéramos, yo lo veo así, como si fuéramos unos trapecistas y, y estamos en el trapecio y ahí llega el otro trapecio y hay un momento en que necesitamos agarrarnos de ese otro trapecio. Y ese momento de transición, mientras vamos de un trapecio a otro, genera mucha incertidumbre y mucha angustia muchas veces. A veces nos parece rico el vacío, pero otras veces, la mayor parte, no nos parece tan chévere. Y entender el propósito nos ayuda a agarrar bien el otro lado del trapecio. Cuando sentimos que estamos perdidos o que lo que estamos haciendo no tiene sentido, el propósito es como una brújula. Entonces, lo que hace el propósito es darnos esa brújula que nos da guía, que nos lleva hacia donde queremos ir. Entonces, eso es también una muy buena razón para estar acá. Entonces, diciendo esto y viendo sus inquietudes, muchas gracias por compartirlas. Quiero que por un momento se imaginen que todos los dones que traes, que todas las habilidades y talentos que has aprendido también, están a tu servicio y también al servicio de otros. Imagina por un momento. Imagínate además que vives la vida conectado con esos dones y que vives la vida en ese camino de fluidez. Y que por tanto esa sensación de incertidumbre o de vacío o de ansiedad, de confusión y angustia empiezan a desaparecer. Imagina entonces qué podrías crear con tu vida. Si esas emociones se empiezan a transformarse, si esa sensación de vacío empieza a transformarse en plenitud, si esa sensación que es rica también de curiosidad empieza a transformarse en certeza, si esa sensación de confusión en claridad
y que todo eso está y es posible mirarlo dentro de ti. Entonces, mientras imaginas eso, ves sintiendo cómo sería tu vida si lo logras. Ves recreándolo en tu mente y en tu corazón. Y yo hoy te voy a hablar de los 4 pasos, que ya te los voy a detallar a continuación. Y además, si te quedas hasta el final, te voy a dar un regalo. Y ese regalo es también para mantener tu corazón en alto y que lo mantengas en alta vibración. Si lo haces como un hábito en tu vida, que te va a ayudar también a conectarte cada vez más con esa brújula interna y entender mucho más de qué se trata tu propósito. Porque cuando estamos en estas emociones de angustia, de confusión, de no saber para dónde vamos, es muy difícil eh, encontrarle sentido. Necesitamos primero transformar, que es parte de lo que les voy a hablar hoy, necesitamos primero transformar esas emociones en unas emociones de más alta vibración, como la gratitud, la alegría, etcétera, para que podamos ver mejor el camino. Entonces, te voy a entregar acá los 4 pasos y por supuesto un regalo que es sencillo y súper útil para que empieces a andar conectada con tu brújula interna. Espérense, leo el chat. Entonces, todas estas sensaciones de perder, sentir que están perdiendo el horizonte, estas sensaciones como que ya no sé para dónde voy, se aclaran cuando tenemos un propósito. Ahora, ya les voy a hablar más en el fondo y a profundidad de qué se trata bien el propósito para que no lo confundan con objetivos ni con metas. ¿Bien? ¿Cuáles son los 4 pasos que vamos a tomar hoy? Que vamos a recorrer. Entonces, el primero, las experiencias correctas. Las experiencias correctas de las que vamos a hablar hoy te van a ayudar, te voy a decir, te va a ayudar a identificar cuáles son y cómo puedes potencializarlas. El paso 2 es ver los regalos de tus heridas. Y ya vamos a ver qué significa eso. Pero todos tenemos heridas. Acá todos tenemos heridas. Heridas de la infancia, heridas de las experiencias de vida. Todos tenemos nuestros dolores. Pero las heridas, esas heridas encierran unos regalos que cuando los aprendemos a ver con compasión y amor, son preciosos porque son como el revés del propósito. Ya les explicaré eso con más claridad. El paso 3 que vamos a ver es que tengas conciencia de tus deseos y tus necesidades. Cuando hablamos de propósito, muchas personas piensan que al ser el propósito es un servicio, tenemos que prestarlo de una manera en que puede despojarnos de las cosas que queremos o de las personas que queremos. Entonces, necesitamos entender bien qué es aquello que queremos preservar, cuáles son esos deseos que que tenemos, para que este camino no se sienta como un camino tortuoso ni de sacrificio. Y el paso 4, que digamos que es de las cosas que a mí más me gusta hacer, es conectarte con tu sabiduría infinita. Y, y para conectarte con tu sabiduría infinita hay formas de hacerlo. Y hay métodos, hoy les voy a dar algunas prácticas básicas, pero eso siempre se puede profundizar más y más. Entonces, todo esto que les voy a dar, como les dije en un principio, viene de mi experiencia de vida y de las formaciones que he tomado. E implican un trabajo personal muy importante, cada uno de estos pasos. Yo les voy a contar entonces cuál ha sido mi recorrido. Aquí de paso me presento bien para que ustedes me conozcan. Mi nombre es Ángela Peña o Ángela María Peña Luque, me gusta decirlo completo. Y, y yo siempre, desde pequeña, tuve esta inquietud por el propósito, desde muy chiquita.
Y eso tiene que ver con mis heridas. Cuando, cuando yo nací, ya que hay una foto, ya pues ya más grandecita mía, de chiquita con mi mamá. Cuando yo nací, mi abuela paterna quería que yo fuera un niño. Y yo vine a este mundo con muchas ganas de nacer, pero fui como recibida con una desilusión. Y algo en mi información inconsciente quedó como si yo no fuera suficiente, como si algo en mí estuviera, digamos, como mal o imperfecto. Y más tarde, cuando yo tenía como unos 2 o 3 años, mi madre queda embarazada de mi hermanito Alejandro y Alejandro muere en el 7º mes de gestación. Y mi abuela de nuevo, pues mi mamá estaba muy mal, esto fue una cosa muy difícil para mis papás. Y en esta pérdida de mi hermanito, entonces mi mamá no quería saber si era niño o niña, eso, no le, pues eso es lo que menos le importaba, en realidad estaba muy en su duelo. Y mi abuela de nuevo dice, ay, qué pesar, era el niño. Y toda esta información para mí queda como, uff, mi hermanito se muere, yo soy una niña, el que se muere es el niño, yo tengo que justificar mi vida como sea y encontrarle sentido a mi vida, porque yo sí estoy viva siendo niña, que no es lo esperado, y él se muere siendo niño. Todo esto en un nivel muy inconsciente. Entonces, imagínense, desde chiquita, desde esa edad, estoy en este cuestionamiento y en esta búsqueda de que tenga que darle sentido a mi vida, que tengo que empezar a ver para qué estoy aquí en este mundo. Y siendo así esto, eh, a los 9 años, creo que era tenía como 9 años, creo que fue un regalo en mi primera comunión. Unos regalos que yo más recuerdo. Fue un diario. Y este diario, este es el diario, era un diario que traía preguntas. Y las preguntas que traía eran preguntas de propósito. Entonces eran preguntas de que cómo me veía cuando grande, que cómo quería servir, que todos veníamos a generar un cambio si fuera pequeño y que yo cómo quería hacer eso. Bueno, todas esas preguntas estaban en ese diario, imagínense. Y entonces para mí fue como eh, muy revelador empezar a llenar ese diario tan revelador que recuerdo un día que llegué como toda emocionada donde mi mamá, mamá, ya sé cuál es mi propósito. Eh, como en un pedido al universo, a las estrellas en ese momento de mi vida, porque además mi escritorio quedaba al lado de una ventana y era donde yo me hacía. Bueno, y en ese momento lo que yo le dije a mi mamá es que vengo a servir para que las cosas sean mejores. Pues nada muy elaborado, pero pues tenía 9 añitos o 10. Bueno, y así transcurrió esta infancia que les cuento de estar preguntándome por mi propósito de vida y siempre como buscando mucho autoconocimiento interior y eh, como con muchas preguntas muy introspectivas. Y, y empecé también como a darme cuenta que, bueno, a participar en programas de liderazgo. Cuando estaba adolescente, participé en un programa de liderazgo donde también se hacían como esas preguntas. Y yo tenía un rol específico después dentro de ese proceso que me fue preparando también para mi propósito. Entonces yo con todas estas preguntas decido estudiar algo que, que tiene que ver con aquello que yo descubrí en ese momento de propósito, de servir y ayudar a que el mundo sea mejor y que las personas se aprendan a sentir bien. Esa era como mi elaboración de propósito a esa temprana edad.
Y entonces estudié psicología. Y, y después de mis estudios de psicología, em, bueno, pasaron como muchas cosas en mi vida. Estuve trabajando con comunidades, siempre muy como en esa onda del servicio. Después me pasé como a otro sector y empecé a trabajar con educación y con empresas. Y ahí conocí el mundo del coaching. En esto, cuando conozco el mundo del coaching, vuelvo otra vez a conectarme con estas preguntas de propósito que les contaba, porque en las formaciones de coaching se toca el tema de propósito. No de una manera súper profunda, pero se toca. Entonces, ahí vuelve a surgir esta idea ay, yo quiero profundizar en propósito, yo quiero seguir en esta línea. Y, eso se va madurando en mi corazón y con las experiencias que voy teniendo de trabajo, les estoy hablando, yo me formé como coach en el 2004, en la primera promoción de una escuela que se llama Coaching Hall International, cuando todavía no había escuelas de coaching en Colombia. O sea, esa fue la primera, en la primera promoción de la primera escuela. Y yo me certificó en la formación del 2003, 2004, y, y empiezo a trabajar como en el mundo del coaching paralelo a mi trabajo en la Universidad de los Andes, donde también hacía algo de coaching. Y un día le cuento a un amigo esta idea de, ay, yo quiero profundizar en propósito de vida, yo quiero seguir ese camino de profundizar en propósito. Y este amigo me dice, Ángela, tranquila, ¿se acuerda cuando fuimos a la conferencia internacional de coaches en California, en San José? Allá había un tipo que fulana de tal entró a esa conferencia, llegó a la mitad, pero le pareció buenísimo. Contactemos a ese tipo. Y ese tipo, ya les cuento quién era el tipo, ese tipo dijo, bueno, esto era como en octubre o noviembre, dijo, bueno, listo, yo voy a Colombia. Y aterrizó como en febrero o marzo del siguiente año. Y este hombre, llamado Tim Kelly, que es el fundador del True Purpose Institute, fue mi mentor. Y esto fue una experiencia maravillosa. Primero traerlo, pues nos tocó hacer un esfuerzo importante, una inversión muy importante, lo que implicaba traer a Tim, las traducciones, todo. Pero fue de esas inversiones que he hecho con mayor gusto en mi vida. Y además porque la seguía haciendo. Yo escuché a Tim las 2 primeras horas del taller y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y Tim se convirtió en mi tutor y mi mentor durante muchos años. Todavía hoy tenemos una relación cercana eh, y todavía funge en algunos casos como mi mentor, pero ya pues no como en los primeros 8 años de trabajo conjunto. Y ahí empiezo yo este camino de formación de propósito, y les estoy hablando del 2009. Y, o sea, ya son 10 años de trabajar en propósito, de hacer todas las certificaciones que el True Purpose, de formarme en otras muchas cosas para seguir enriqueciendo este camino y enriqueciéndolo para ti, porque creo que de eso se trata, de compartir todo, todo esto que a mí me ha servido para que a los demás también les sirva. Todo lo que yo comparto, yo lo pruebo primero en mí y, y algunas cosas digo, uff, sí, esto sirve muchísimo, otras las descarto porque no me son útiles. Y ahí empezó este camino de propósito. Pues mi propósito claramente está en ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, en liberar el poder y la belleza de sus almas para que realmente se conecten con su sentido de vida. Ese es mi propósito. Y por eso estoy aquí con ustedes haciendo este webinar gratuito.
Entonces, contándoles esta historia, bueno, me gustaría saber ustedes qué quisieran recibir. Lo pueden poner por el chat o simplemente se lo quedan para cada uno de ustedes. Es qué quieren estar experimentando al finalizar este webinar. ¿Cómo se quieren estar sintiendo? Y si lo quieren escribir por el chat, como les digo, bienvenido. Porque les hago esta pregunta, porque siempre es importante tener un foco en cómo me quiero estar sintiendo, no solo qué quiero pensar y demás, sino cómo me quiero estar sintiendo, porque esos son unos muy buenos indicadores de cómo vamos por la vida. Entonces, tómense ahí unos segunditos. Si quieren compartir por el chat, bienvenido. Bien, entonces, vamos a hablar de los 4 pasos, pero antes de profundizar en ello, quiero que ustedes, darles mi perspectiva de propósito y cómo se entiende desde armonía el propósito. Entonces, el propósito de vida, y esto va para algunos que escribieron en el chat especialmente, el propósito de vida es un camino, no son metas, no son objetivos. Nos ayudan a encarrilarnos. Imagínense eso, que son un tren y que a veces nos salimos de la carrilera y cuando salimos de ahí es cuando empezamos a experimentar esta sensación o de vacío o de confusión o de que estamos sin rumbo. Y el propósito lo que hace es volvernos a encarrilar. Pero el propósito es tanto el tren como la carrilera. Y es por donde vamos en la vida con ese sentido. Y van a haber varias estaciones, como hay varias estaciones en la vida. Y ahí seguramente se renovarán cosas, tendremos nuevas experiencias que nos enriquecerán el mismo propósito. Entonces, el propósito no son los propósitos de Navidad, por ejemplo, de Año Nuevo, cuando nos comemos las uvas y pedimos 12 deseos. Bajar de peso, esta vez sí empezar a hacer ejercicio, hacer un viaje internacional en el año, etc. Son metas maravillosas, pero no nos están hablando del propósito de vida, porque el propósito de vida es más profundo que eso. El propósito de vida responde a la pregunta de ¿para qué estás en este mundo? ¿Qué es aquello que tú vienes a hacer y a hacer? ¿Qué es aquello que tú vienes a hacer, ese con ese, y que vienes a hacer que nadie lo puede hacer tan bien como tú? ¿Cuál es la huella? Como todos tenemos huellas digitales distintas, ¿cuál es la tuya particular que vienes a dejar? Esas son las preguntas profundas que recoge el propósito. Entonces, cuando hablamos de objetivos y de metas, lo que pasa es que cuando empezamos a plantearnos los objetivos y las metas y conocemos cuál es nuestro propósito de vida, lo que hacemos es que estos objetivos y estas metas empiezan a estar alineados con nuestro propósito. Y de esa manera es mucho más fácil cumplirlos y ponernos como en sintonía con eso que nos estamos proponiendo. Y no son cosas como al vacío, no, pues como todo el mundo me dice que uno tiene que ser fit y hacer ejercicio y pesar no sé tanto, pues bueno, va a tocar hacer eso. Si lo haces desde ahí, eso no va a pasar. Pero si lo haces con un sentido claro de para qué, cobra una dimensión bien distinta. Entonces, el propósito de vida no son las metas, no son los objetivos. El propósito de vida es un camino. ¿Para qué descubrir tu propósito de vida? Cuando descubrimos el propósito de vida, no quiere decir que se acaben, esto como muy crudo, va a matar acá ciertas ilusiones, pero no es que se acaben las dificultades en la vida, ni que no aparezcan obstáculos, etc. No. Cuando descubres tu propósito de vida, y acá es donde viene el para qué descubrir el propósito de vida, cuando descubres tu propósito de vida, lo que pasa es que te llenas de fortaleza,
de herramientas y de una capacidad y de una energía para enfrentar esas dificultades, porque va a haber mucha claridad en ti y vas a entender de qué se trata tu vida, de qué se trata, por qué has vivido, incluso por qué has vivido la vida que has vivido, por qué yo tuve la abuela paterna que tuve, por qué murió mi hermanito, para qué incluso. Todas esas cosas que a veces no podemos entender, las empezamos a entender desde una visión del propósito de vida. Y descubrir el propósito de vida te da libertad, te da mucha libertad, te da la libertad de elegir acorde con quien tú realmente eres. Y ese es uno de los mayores regalos, yo creo, que nos podemos dar a nosotros mismos, que tú te puedes dar a ti, darte la libertad de elegir la vida y de co-crear la vida que tú quieres, porque sabes cuáles son tus dones y con qué herramientas cuentas y para qué. Y vas a saber por qué tú eres tú y no eres otro, no tienes lo que tienen otros. Entonces se genera mucho aprecio por la vida y mucha gratitud. ¿Y por qué nos alejamos de nuestro propósito de vida? Hay una ley que a mí me gusta nombrar que se llama la ley del contraste. Esto me lo enseñó mi profesora, mi maestra de Reiki hace muchos años. Y la ley del contraste habla que hay una proporción, como un Pareto, 20-80, en donde el 20% de nuestra vida es contraste, cuando estamos en equilibrio, cuando estamos en armonía, el 20% de nuestra vida es contraste y el 80% de nuestra vida es fluidez. Y Y la ley de contraste lo que explica es que necesitamos a veces ese 20% para entender de qué se trata la vida y por dónde seguir. Y si no hubiera contraste, tal vez no entenderíamos bien cuál es nuestro camino. Entonces, digamos que los contrastes son importantes. Ahora, cuando ese Pareto empieza a cambiar y digamos que se invierte, o sea, donde el 80% es contraste y el 20% son esos respiros que podemos tener, ahí sí estamos totalmente alejados de nuestro propósito. Y nos alejamos porque no sabemos escuchar nuestra intuición y nuestro corazón. Nos alejamos porque en ese mismo sentido estamos o muy complacientes o muy al servicio de lo que los otros puedan querer y necesitar y dejándonos a nosotros mismos a un lado. O porque nos metimos en la carrera de la vida donde hay que tener carro, casa y beca y nos desconectamos de lo que realmente queríamos. Entonces nos alejamos de nuestro propósito usualmente porque ponemos más atención a lo que está fuera y a las expectativas externas y menos a nuestro propio sentir y a nuestro propio corazón. Nos alejamos cuando empezamos a operar en piloto automático y no nos damos cuenta de qué es esta vida que estamos creando. Ahí nos alejamos del propósito. Y nos alejamos cuando empezamos a hacer un indicador, es cuando empieza a haber mucho más contraste que armonía en nuestra vida. Entonces, para resumir, el propósito es un camino, no es una meta. Descubrir tu propósito te da plena libertad, una libertad de co-crear y de elegir desde quien tú realmente eres. Y nos alejamos de nuestro propósito porque terminamos en piloto automático, porque hacemos más caso a cosas externas que no son necesariamente afines con quien realmente somos y terminamos viviendo la vida de otros o por otros cuando dejamos a un lado lo que realmente está pulsando en nuestro corazón. Entonces vamos a ir a los pasos teniendo estas claridades. Paso 1, las experiencias correctas. Entonces, para conectarnos con las experiencias correctas, vamos a hablar de pasado, presente y futuro. La primera, y aquí quiero que hagan el ejercicio conmigo, es que piensen en una experiencia donde hayan experimentado o pasión, o fluidez,
o sincronicidad. Piensen en una experiencia de esas. Que no sea, que no sea cuando tuvieron hijos, ni cuando se graduaron, si tienen hijos y si se graduaron, ni cuando se casaron, si se casaron. Esas experiencias no cuentan. Piensen en otra experiencia, donde han sentido pasión, fluidez, sincronicidad. Tengan esas experiencias ahí en su corazón, anótenlas si pueden anotarlas. Estas experiencias que ustedes tengan nos van a hablar de aquellas cosas en donde realmente estábamos conectados y vibrando en propósito. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de cuáles son esas experiencias de pasión, fluidez, alineación, etcétera, ojalá te des cuenta de cuántas logras recordar sobre el tema, es donde has estado conectado con tu propósito. Y tal vez ni te diste cuenta, tal vez te lo pasaste por alto. Y ahí también puedes ver qué valores estabas honrando. Cuando te sentías así, experimentando esa pasión, ¿qué valor estabas honrando? O cuando estabas en plena fluidez, ¿qué valor estaba siendo honrado ahí? A veces no es tan fácil de verlo, pero piénsalo, porque ese valor o esos valores que honramos en esas experiencias de pasado correctas son las coordenadas de nuestro propósito. Si las puedes anotar, si te vinieron a la mente alguno de esos valores de una vez, anota esos valores porque son una información súper importante. Otra manera de conectarse con la experiencia correcta en el presente tiene que ver con apreciar lo que tienes hoy. Y eso se hace a través de la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Porque entre más aprecias y agradeces lo que hay hoy, sea lo que sea, poquito, mucho, casi nada, etcétera, empiezas a generar, les decía antes, una vibración y una energía que nos ayuda a sintonizarnos con lo que sí queremos atraer a nuestra vida, con lo que sí queremos para nuestra vida. Entonces, practicar la gratitud diariamente es muy recomendable. Yo creo que en mi página hay una meditación sobre la gratitud y unas prácticas sobre gratitud que ustedes pueden ahí bajar y seguir. Creo que hay una meditación sobre el tema. Pero hay muchas. Hay un libro entero sobre prácticas de gratitud que se me olvidó en este momento cómo se llama, como Libera tu magia o Sigue tu magia, algo así. Se los quedo debiendo el nombre. Donde puedes tener muchas prácticas de gratitud. Pero básicamente la más sencilla que puedes hacer es levantarte en la mañana y agradecer por 3 cosas. Puedes agradecer por lo que quieres vivir o lo que vas a vivir en el día como si fuera un hecho. Y en la noche cuando te vas a acostar, antes de dormirte, repasas el día y agradeces lo que viviste en el día. Es muy importante hacerlo. Y ojalá cada vez te fijes en cosas distintas y agradezcas cosas distintas. Así hayas hecho cosas como muy rutinarias día tras día, trata de ver cosas distintas y agradecerlas de corazón. No es simplemente decir, ay, gracias. No, es de verdad desde el corazón. Y no requieres más de 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. Y te va a cambiar la experiencia. Eso con el regalo que te voy a dar lo completa perfectamente. Bien, y cuando les preguntaba cómo se quieren sentir al final del webinar, eso tiene que ver con cuáles son las experiencias que quieres vivir a futuro. Y eso significa no solo que recrees la experiencia, sino las emociones que quieres estar sintiendo, viviendo esa experiencia. Las emociones nos ayudan a crear la realidad. Las emociones, la palabra emoción significa acción. Motion, de acción. Y
las emociones son las que nos llevan a la acción. Si yo estoy triste, lo más probable es que no quiera salir, esté como enconchada, me quiera quedar en mi casa, como de para adentro. Si estoy muy alegre, lo más probable es que quiera como compartir la alegría o estar con otros o simplemente conmigo, pero mi actitud va a ser expansiva. Entonces, las emociones nos llevan a acciones. Y si tú sabes cuál es esa emoción que quieres vivir a futuro, te va a ayudar a encaminar la acción. Pero además, cuando esté ocurriendo, vas a saber que lo estás cumpliendo porque la emoción te lo va a indicar. Entonces, para conectarse con las experiencias correctas, que es el paso 1, tenemos pasado, presente y futuro. En el pasado puedes ver las experiencias que has tenido antes en términos de pasión, fluidez y sincronicidad, ver los valores asociados a ellas. En el presente, tener prácticas de gratitud. Y en el futuro, pensar en tu futuro, viendo cuáles son esas experiencias que quieres vivir a futuro y sobre todo cómo te quieres estar sintiendo. Acuérdense que las emociones son las que nos llevan a la acción, pero además generan una vibración en tu cuerpo que vas a ver diferenciar cuando ya lo has logrado. Bien, seguimos con el paso 2. Los regalos de tus heridas. Tenemos heridas que vienen de nuestra propia experiencia, como la que les conté yo en mi historia, que tiene que ver con mi abuela paterna. Y pues no con mi abuela directamente, sino con lo que ella deseaba y proyectó en mí. Hay heridas que vienen de nuestro linaje. Obviamente, y esto está en mi historia que les conté, está asociado esa herida al linaje, porque mi abuela hace parte de ese linaje. No sé qué dificultades, o algunas sí las sé, otras no, tuvo mi abuela por ser mujer. Entonces, creo que su deseo de tener un niño era porque a los niños, a los hombres, en su momento, les iba mejor que a las mujeres. Y ese era el deseo de mi abuela. Y esa es una herida de linaje, de algo que a él en su historia pasó sobre su experiencia de ser mujer para que deseara que mejor tener nietos hombres a tener nietas mujeres. Pero lo bonito de esto es que las heridas son el entrenamiento para que entregues tu medicina. Y la medicina aquí es el propósito. Nuestro propósito no solo sirve a otros y no solo está para otros. Nuestro propósito también está para nosotros, también está para ti. Cuando digo esto, quiere decir que tu propósito es medicina para los demás a quienes vas a servir o a quienes vas a atender a través de tu propósito, y es medicina para ti. Ahí está contenida tu propia medicina, como el suero antifídico, que cuando te pica la culebra, del propio veneno de la serpiente se hace el antídoto, es exactamente lo mismo. Entonces, en nuestro propósito está toda la información también que nos sirve para la autosanación. Y cuando aprendemos a autosanarnos, eh, pues imagínense lo que nos cambia la vida. Ya dejamos de reaccionar y de vivir la vida desde nuestras heridas, porque casi es lo que hacemos la mayoría de personas, nos vivimos desde la herida. Y cuando digo que nos vivimos desde la herida es que configuramos unas formas de protegernos y de cuidarnos, unos patrones, para que eso que nos dolió tanto nunca más nos vuelva a doler. Y cuando hacemos eso, somos muy reactivos. Entonces, la herida, al final, si la sabemos entender, si vemos su patrón y la sabemos descubrir, también encierra la medicina y mucha información de tu propósito de vida. ¿Qué es clave? Para que la vida no la sigamos desde las heridas, sino desde el propósito. Porque una cosa es la vida desde las heridas y otra cosa es el propósito. Entonces, ¿cómo pasamos de operar desde la herida a operar desde el propósito? Lo primero es dejar de identificarse con la víctima. Entonces,
Si en algún área de nuestra vida nos estamos victimizando, es ahí donde tenemos que mirar. ¿Cómo se manifiesta la víctima? Empieza a culpar, "Ay, eso no se trata de mí, se trata del otro". Entonces culpa, juzga, se justifica, saca excusas por todo, o se esconde, no se quiere ver, evita temas que son álgidos, entonces les hace el quite. Así opera la víctima. Entonces, la víctima niega, culpa, se justifica, se resiste, se esconde. Esos son comportamientos de la víctima. Entonces, si en algún área de su vida tienen alguno de esos comportamientos, todos pasamos por ahí, es un lugar para mirar y ver cómo nos estamos victimizando ahí, porque desde la víctima no operamos cambios. Desde la víctima es muy difícil asumir nuestra propia vida. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso para generar el cambio. Y acá hay otras. Cuando somos más reactivos que creativos o propositivos. Eso significa que queremos controlarlo todo, o queremos complacer siempre, o tomar distancia y evaluar y juzgar. Entonces, como, sí, eso es de allá, eso a mí no me compete, ponemos distancia o distancia de diferentes tipos, emocional, distancia física, distancia intelectual, yo soy mejor que tú en eso. Esas son formas en que reaccionamos. Y cuando estamos reaccionando así, estamos operando desde las heridas. Cuando controlamos, cuando queremos controlarlo todo, cuando queremos complacer y cuando tomamos distancia. Y la clave final es que si estamos haciendo cosas para demostrarle algo a alguien o demostrarnos algo incluso a nosotros mismos, también estamos actuando desde la herida. Cualquier cosa que sea medianamente reactiva es porque estamos actuando desde la herida. Y si estamos actuando desde la herida, no estamos actuando desde el propósito. Bien, entonces quiero que se pregunten si tienen clara su herida, o más o menos, no tienen que tener exactamente claridad sobre ella como la que yo les acabo de explicar, que yo mucho tiempo trabajando en esto. Es, si tienen más o menos clara su herida, pregúntense, ¿esa herida te ha servido para entrenarte en qué? ¿Y qué cualidades has desarrollado a partir de esta? Esa es una buena manera de empezar a ver los regalos de la herida. Entonces, les vuelvo a leer la pregunta. ¿Esta herida te ha servido para entrenarte en qué? Como a mí me sirvió para entrenarme en propósito. ¿Y qué cualidades has desarrollado a partir de esta? ¿Cuáles son esas cosas que definitivamente, esos talentos y demás que desarrollaste? Yo desarrollé con mi historia que les conté mucha empatía, una gran capacidad para ver qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido para los demás y para mí, esas cualidades. Entonces piensen ustedes en las suyas. Un segundito ahí. Paso 3 para conectarte con tu propósito. Conciencia de tus deseos y necesidades. Esto me encanta porque es algo que no hacemos con frecuencia. Entonces, lo primero es ver el valor del miedo. ¿Y qué es el valor del miedo? El valor del miedo tiene que ver con qué regalo, otra vez la palabra regalo, hoy voy a decir mucho esa palabra, qué regalo nos trae el miedo. ¿Qué es lo que nos está hablando el miedo que no queremos escuchar? Desde diferentes ópticas, digamos, el miedo tiene muchas interpretaciones, pero desde la óptica del propósito, el miedo nos está diciendo de algo que queremos preservar
o que queremos proteger o que queremos cuidar. Entonces, si algo nos da miedo, es porque hay algo que se está viendo amenazado. Y si te da miedo algo, si te da miedo algo de descubrir tu propósito, si te da miedo algo de contactarte con algo más profundo tuyo, es porque sientes o crees que hacer eso va a amenazar algo en ti. Se les voy a poner con un ejemplo sencillo. Si yo creo que descubrir mi propósito de vida me va a implicar ir a vivir debajo de un puente, porque yo he visto que una persona que admiraba mucho tomó una decisión de estar conectado con su propósito de vida y vendió hasta la casa y terminó debajo de un puente, entonces yo voy a decir, pues no, yo no, o sea, si esas son las condiciones para vivir en propósito, ni por el carajo yo no me voy a vivir debajo de un puente. ¿Mm? Entonces, y los miedos pueden ser así, irracionales, son irracionales. Entonces, no se digan a ustedes mismos, ay no, pero este miedo no tiene ninguna lógica. Por lo menos en ese ejemplo que pone Ángela fue que vio a alguien haciendo eso, pero el mío, yo no sé de dónde sale. No importa. Lo importante es que lo anotes. Anota cuáles son los miedos. ¿Cuáles son los miedos de descubrir tu propósito? Porque el propósito está en un nivel inconsciente. Si lo tuvieras consciente, no estarías acá. Y quien protege nuestros deseos y necesidades es el ego. Y el ego, en este caso, es un protector. El ego es un protector de esos deseos y necesidades. Pero su lenguaje es el miedo y creencias que nos limitan. Y él no va a querer que tú vayas allá a buscar cuál es tu propósito, si siente que eso lo va a desestabilizar, si siente que eso te va a desestabilizar a ti. Entonces, mira cuáles son los miedos que tienes de descubrir tu propósito o de vivir en propósito. Sean o no lógicos, porque no se trata de eso, haz la lista correspondiente. Porque tomando conciencia cuáles son tus miedos, tú puedes decir, ay, no puede ser que esto me dé ese miedo. Y lo puedes elaborar de una mejor manera. Lo que queremos preservar está asociado a esto del miedo. Hay cosas que queremos no perder, que si queremos vivir en propósito, por ejemplo, yo no quisiera perderla. Cuando yo hice mi proceso de propósito, una de mis condiciones hace 10 años era no perder la conexión con mi hijo. En esa época estaba bien chiquito. Entonces, y no perder los espacios con mi hijo que yo tanto valoraba. Entonces, eso es algo que yo quería preservar. Entonces, piensen también qué cosas ustedes quieren preservar. Si ustedes van a vivir en propósito, van a descubrir su propósito, ¿qué quieren ustedes preservar de esas cosas de hoy que les parecen ricas, que les parecen chéveres de su vida, que quieren llevarse allá, al otro lado, que quieren pasar en su equipaje? ¿Qué son esas cosas que quieren llevar en su maleta? Y también es válido pensar lo que desean que suceda. De ahí nos hablamos también de los deseos. Ah, bueno, es que eh, mmm, me gustaría mucho tener un trabajo bien pago que hoy en día no tengo. Es un deseo. Pues también tienes que poner ahí como, ahí sí, la lista del niño Dios. ¿Qué deseas? Hacer todo esto explícito, porque eso hace parte de aquello que nos impulsa. Los deseos nos impulsan a vivir el propósito, pero si tenemos miedo de preservar, esos nos inhiben de vivir el propósito. Entre más claridad tengas de cuáles son tus impulsores, cuáles son tus inhibidores, más clara va a ser para ti eh, cómo empezar a conectarte con tu propósito. Y las creencias que nos limitan están atadas también al miedo. Entonces hay cosas que pensamos que, uy, no, eso no es posible. Yo tengo una de las personas que pasó por propósito, esto es un caso excepcional que les voy a contar, pero una de las personas que pasó por propósito trabajaba en una multinacional,
tenía un superpuesto, pero estaba muy cansado de su trabajo, no le llenaba. O sea, realmente estaba muy aburrido y se sentía como muy empeñado en su tiempo, en sus compromisos, como que su vida estaba como totalmente dedicada a algo que no le gustaba. Y después de hacer el proceso de propósito, él tenía mucha pelea además como con la vida, también estaba peleando mucho con la vida. Y, y bueno, este hombre se reconcilia con la vida en el proceso de propósito y decide renunciar a su trabajo. Y entonces la gente le decía, pero usted qué va a vivir y qué va a hacer, pues sí, puede tener muchos ahorros y bueno, tiene una renta y todo, pero usted qué cree, pues porque además era muy joven, eh, ¿eso qué le va a servir? Y dijo, no, es que yo quiero cambiar de vida y quiero vivir otra vida, una vida bien distinta. Bueno, no les puedo contar toda la historia de este amigo, pero en este momento está en el Himalaya con el Dalai Lama formándose como estudiante laico de budismo, o sea, de un giro. Este ha sido de las personas que ha girado giros más grandes. No se preocupen, no todos tienen que dar esos giros. A lo que voy es que muchas de las creencias que nos limitan están fuera de nosotros, los que nos dicen que no se puede hacer, que eso es imposible, que por ahí no es, etcétera. Pero este hombre emprendió y se fue y además sus testimonios son súper lindos porque siempre no le ha faltado nada. En ningún momento, ya va para 2 años. 2 años, sí, ya va para 2 años. Entonces esas son las creencias que nos limitan. A veces están dentro de nosotros y somos inconscientes y a veces están en nuestro contexto y en nuestro medio. Bien, y el paso 4 es, yo les decía al principio como, esto es de lo que más me gusta, es que la información del propósito está en ti. La información de tu propósito está en ti. Sea que tú creas que vienes con un propósito, o sea, que llegaste a esta vida con un propósito ya dado, o sea que tú creas que ese propósito se va armando en el camino o una combinación de ambas cosas. No importa. El propósito está dentro de ti. Y está ahí en un nivel, haz de cuenta que está como en una cajita encerrado en el inconsciente, protegido. Y ese propósito quiere salir porque es parte de la razón por la cual estás en este momento, en esta vida. Y ese propósito se quiere expresar y se quiere expresar a través tuyo, porque es a ti a quien ha elegido ese propósito. Imagínatelo al revés, no que tú elegiste ese propósito, sino que ese propósito te ha elegido a ti, imagínate. Y dice Suri, Enrique, Marta, dice, bien, yo soy tu propósito, por favor, estoy queriendo que me uses. Quiero salir de acá. ¿Cómo lo vas a sacar de esa cajita encerrada en la que está allá en el inconsciente? Pues acudiendo a tu sabiduría infinita. La sabiduría infinita, como la quiere, puede ser la sabiduría infinita, tu sabiduría interior, tu sabiduría superior. Puedes poner el nombre que quieras. Me refiero a una fuerza espiritual que tiene un poder grande. Puede ser Dios si crees en Dios, o Buda en el caso de mi amigo, o Krishna, o el universo, o simplemente tu alma, en lo que tú creas. Esta sabiduría infinita tiene la llave para abrir esa información de propósito que está en ti. Y seguramente te ha intentado mostrar muchas veces cuál es ese propósito que está ahí. Y no siempre has hecho caso. Algunas veces sí, otras veces no. Entonces, para que la sabiduría infinita pueda hacer el clic y coger su llave y abrir eh, esa, ese cofre en donde está encerrado el propósito, necesitas haber despejado el camino con anterioridad. Necesitas haber pasado por los 3 pasos anteriores. Necesitas haberte conectado con cuáles son esas experiencias correctas. Necesitas haber despejado eh, como el dolor y la operación desde las heridas, no totalmente, ya serías un iluminado,
pero sí en buena parte. Y necesitarías también encontrar bien qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, como en términos muy funcionales en este mundo. Y si tú has pasado por esos 3 puntos, va a ser más fácil conectarte con tu sabiduría. No quiere decir que sea condición necesaria, pero va a ser más fácil. Y hay diferentes maneras de empezar a escuchar esa sabiduría. Una es a través de tu cuerpo. El cuerpo te da información. El cuerpo te dice, por aquí sí, por aquí no. O sea, te lo puede decir con señales desde me duele el corazón o me duele la barriga. Uy, no, es que sentí una cosa como algo que me detenía. Todas esas son señales que te está dando tu cuerpo eh, para tomar una decisión, para decirte por aquí sí, por acá no. Incluso cuando nos enfermamos, el cuerpo nos está hablando de, oiga, tal vez por ahí no sea el camino. Entonces el cuerpo, si aprendes a entender tu cuerpo y a leer tu cuerpo, vas a poder conectarte más fácil con esa sabiduría. Si están los sueños cuando soñamos, no, esto es muy difícil porque casi las personas no se acuerdan de sus sueños, pero cuando nos acordamos de los sueños, eh, puedes preguntar sobre información de tu propósito antes de irte a dormir y pedir que te acuerdes de ese sueño. Le pides a tu sabiduría infinita, oye, revélame un sueño sobre mi propósito de vida que sea claro. Y entonces al día siguiente lo anotas o lo grabas y si sabes interpretar sueños o conoces a alguien que te ayude a interpretar el sueño, pues mucho mejor porque no siempre son fáciles de interpretar y ahí vas a tener información sobre tu propósito de vida. Y la otra forma es utilizando formas como la oración o la meditación de una manera específica donde tu sabiduría pueda aflorar y te pueda responder de manera directa, como cuando hablas con un amigo por teléfono, cuando chateas con un amigo por el WhatsApp. ¿Bien? Entonces, tenemos estas formas de conectarnos con la sabiduría infinita. Pero piensa si tú ya tienes una particular en donde sientes que estás conectado, esa intuición que te guía, puede ser una manera en que tu sabiduría infinita te habla. Bien, entonces, eh, los 4 pasos para conectarse con el propósito. Conectarse con las experiencias correctas. Cuando te conectas con las experiencias correctas, empiezas a ver cuáles son esas cosas comunes que te ha traído la vida hasta donde estás. Y puedes ver los valores asociados a estas experiencias correctas que sirven como coordenadas de tu propósito. Ver tus heridas con compasión te ayuda, me paso 2, te ayuda a ver los regalos que estas heridas traen. Y al ver los regalos que estas heridas traen, vas a descubrir también para qué la vida te ha entrenado en términos de propósito. 3, tus deseos y necesidades. Entender qué deseos tienes y qué necesidades tienes, qué cosas quieres preservar en términos de tu propósito de vida, te va a ayudar a encaminarte con más claridad hacia él. Y tu sabiduría infinita es finalmente llegar allá a esa sabiduría infinita, es quien te va a dar esa información de propósito que tú tanto estás buscando. Entonces, estos son los 4 pasos. Quiero saber en este momento si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pueden abrir el micrófono o pueden usar el chat, como quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Edna y Julián, espérate un momentico, pensé que me enredé. Julio Andrés, levantaste la mano, sigue. Puedes abrir el micrófono. Y ya después te doy la palabra, Edna.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Julio Vargas. ¿Y qué sucede cuando tenías muy claro tu propósito y de pronto el universo, en su manera infinita y perfecta de funcionar, eh, te da a entender que ya no debes estar allí? Aunque persistas y persistas en lo que crees que había sido tu propósito y ya no está. Y entonces tengo que redefinir ese propósito. Estoy en ese momento donde estoy redefiniendo ese propósito, además después de un proceso de salud un poquito complicado, que, y estoy en ese proceso de buscar y de redefinir ese propósito desde esta nueva experiencia y desde este nuevo camino que recorrí, que fue un poquito interesante. Eh, Interesante. Ujú. pues no hay otra forma de definirlo. Los procesos de salud que ponen tu vida a mirar un poquito en perspectiva te dan eso. Sí. Y por eso mi interés es bueno. Yo tenía mi propósito claro. El universo, persistí como una cucaracha y como las cucarachas me sacaron y me sacaron hasta que me sacaron de donde estaba pensando actuando, y actuando en propósito, cumpliendo un propósito, pero el universo me dijo varias veces, ya no necesitas estar ahí hasta que, digamos que me salieron por las malas, vi en este proceso de salud y este proceso de salud me toca ponerlo en otro lado. Entonces ya el propósito que tenía antes no está. El proceso de salud borró el tablero. Ahora tengo que volver a redefinir ese propósito. Tengo claro cuáles son mis herramientas, conozco mis heridas, pero no he logrado conectar con ese nuevo propósito. Tal vez porque está muy reciente. Realmente terminé mi proceso médico hace unos 2 meses. Sí, muy reciente. Estoy volviendo como a reincorporarme a la producción y a la vida después de estar como un año y medio quieto. La pregunta es, bueno, ¿y cómo redefines ese propósito cuando el universo se ha encargado de borrar el tablero? Pues, Julio, mira, tengo como varias respuestas o como comentarios al respecto de lo que compartes y gracias por tu pregunta. Mira, una de las cosas que vemos en el proceso de propósito, de hecho desde el modelo del True Purpose Institute, es que el propósito tiene 4 aspectos, que es la esencia, que tiene que ver con quién tú eres, la bendición, que es el proceso transformador que vienes a realizar, la misión, que es la tarea grande que vienes a cumplir, como la de misión imposible, si quieres aceptarla, y el mensaje, que es lo que vienes a transmitir. Cuando yo te escucho, la bendición, voy a centrarme en la bendición es un proceso transformador que tú haces una y otra vez, pero tiene un principio y un fin. ¿Mm? Y cuando nos extendemos de más en nuestra bendición, es decir, no respetamos los límites de esa bendición, o empezamos antes o después, o terminamos antes o después, si lo alargamos mucho, la vida se va a encargar de decirnos, por ahí no es, tienes que parar. ¿Mm? Porque te estás extralimitando en la función que el universo te puso. ¿Mm? Esa es una manera de mirarlo. También pareciera que tu alma ha elegido una forma eh, retadora de generar un aprendizaje ahí y de ponerte en un escenario distinto. Y muy posiblemente esto no solo tenga que ver con tu bendición, como te lo acabo de explicar, esto es como más largo, me demoraría mucho, pero te lo quiero dejar ahí, sino con tu mensaje. Entonces es posible que además de que te extralimitaste en tu bendición, tú tengas que seas un mensajero y tengas que venir a transmitir algo a través de la experiencia que viviste, que si no lo hubieras vivido, no te hubieras comprometido con ese mensaje que vienes a transmitir. Entonces, ¿qué tienes que saber? O sea, como finalmente tu propósito, tú tienes que volver a articularlo. Y tienes que volver a articularlo porque claramente el universo te dijo, y le puedes preguntar al mismo, cuando trabajamos en este método de propósito, le preguntas al universo, en tu caso, oiga, entonces ¿ahora qué? ¿Y para dónde voy? Y entonces ¿cuál es mi esencia y cuál es mi bendición?
Le vuelves a preguntar y el universo te vuelve a responder y te puede decir, tan claro como tú y yo estamos hablando, te puede decir, no, Julio, es por aquí, te pusimos fuera un año porque necesitabas pasar por este proceso, porque vienes a un siguiente nivel de tu propósito. Entonces, como cuando pasas por un juego de esos de video, pues que tengo un hijo adolescente, entonces es el ejemplo que se me ocurre. Esos juegos de video que van por vidas y cuando ya tienen, bueno, van al siguiente nivel, del siguiente nivel, Julio, es posible que algo así estés en ese proceso, estés tú. Entonces, eh, son varias respuestas a la misma pregunta que se pueden complementar o puedes escoger alguna de esas. Espero que te sea útil. Si quieres más información, me escribes ahí por el chat o ya les doy mis datos. Edna, habías levantado la mano. Edna, ¿puedes abrir tu micrófono para tu pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok. Sí, pues la situación mía es muy parecida a la de Julio. La situación es que después de creer que había encontrado mi punto de horizonte, lo que yo deseaba hacer, trabajé mucho, muy fuerte y finalmente también tuve la mala situación de que me sacaron también. Pero entonces, durante todo ese proceso yo empecé a desarrollar condiciones médicas que yo asimilaba, pensaba que era por el cansancio físico del trabajo. Finalmente, después de muchos años y estalló toda la situación, empecé a desarrollar fue enfermedades autoinmunes. Pero han sido una tras otras y para mi sorpresa, hace 3 meses decidí hacerme un tratamiento severo porque ya era demasiado, ya no podía soportarme ni nada en mis enfermedades porque son varias. Y finalmente alguien me dijo, es que todo eso es por el mal manejo emocional que usted le ha dado a todo. Pero yo siempre pensé que lo estaba haciendo bien. Y ahora estoy en este punto en el que estoy como que, ¿para dónde cojo? Ok, trato de hacer lo que los médicos me digan, pero el fondo de mi sentido de vida no lo encuentro, no lo hallo. Pienso, bueno, tantos años de trabajo, de experiencia, de pronto si escribo, si me vuelvo un conferencista o algo, pero igual es ese temor de volver a perderlo todo y ya ha pasado la mejor época de productividad. Entonces, en este momento, digamos que lo que yo tengo para mí es mi intelectualidad y no sé si eso sea lo suficiente y de pronto vuelva y me estrelle y los años pasan y va a ser peor. Me da mucho temor, he estado con mucha depresión, he tenido pensamientos bastante tristes de mi futuro y estoy en ese momento, no sé qué hacer. Ena, gracias por compartir esto tan íntimo tuyo aquí. Cuando aquí tengo otra pregunta que dice si el propósito es una actividad, por ejemplo, una profesión. Cuando nosotros confundimos el propósito solo con una actividad y nos entregamos a eso, cuando esta actividad deja de existir, perdemos el sentido. Por eso yo les decía que el propósito es un camino, no es un objetivo, no es, en este caso no es una profesión. Yo ejerzo mi propósito a través de mi profesión. Es decir, Okay. yo soy de las afortunadas que eligió lo que está acorde con su propósito, pero pues es como la minoría. Yo ejerzo mi propósito a través de mi ser coach y de mi ser psicóloga, pero yo lo podría ejercer de otras maneras, ¿sí? Es Sí, o de ser mamá. Entonces, cuando esto se nos va, cuando esto está tan identificado, lo que nos pasa es como, uy, me quedé sin nada. Y además se me va mi sí, identidad, porque yo sentía que esto era yo. Y en sí, este momento lo que te está pasando es más muy profundo, porque es que no es propósito en el sentido más profundo, porque es quién eres tú. O sea, finalmente, si no eres esto, que nos identificamos muchas veces con lo que hacemos,
o con lo que pensamos, entonces, ¿quién eres? Y ahí estás. Y por eso es tan importante entender el propósito de vida desde esta perspectiva del camino, porque cuando lo entendemos desde una perspectiva que es lo que hacemos o por lo que nos reconocen, etcétera, pues Sí. cuando eso no está, nos perdemos. Sí. Cuando llega a la afectación del cuerpo, de la salud, tanto para ti como para Julio, es porque el cuerpo nos intentó hablar y nos intentó decir de muchas maneras que por ahí no era, pero no supimos entenderlo porque es que en eso no nos lo enseñan. O sea, a nosotros nos enseñan a manejar ni las emociones ni a entender cómo opera el cuerpo y los mensajes de nuestro cuerpo. Entonces terminamos enfermándonos eh, por cosas que no supimos manejar de nuestras propias heridas o por cosas de nuestro linaje también. O sea, no solo tiene que ver tampoco solo contigo, las enfermedades autoinmunes además están atadas a historias de tu vida familiar pasada, presente y pasada. Entonces no solo tiene que ver con tu propia historia, tiene que ver con la historia de tu familia que estás cargando y que no ha sido elaborada en tu familia. Eso es importante verlo, porque es muy probable que estés cargando con cosas incluso que no son tuyas, porque puedes ser una mujer hiperresponsable y sientes que puedes con más, con mucho más que otras personas y probablemente por eso terminaste fundida. Sí. Entonces, lo más importante aquí es como que entiendas que eso que te pasó tiene que ver con que pensaste que tu propósito era tu profesión o era un rol. Cuando eso pasa, o cuando las mamás piensan que ese es su propósito y los hijos se van de la casa, pues la soledad y el dolor, además del tradicional nido vacío, pues es altísimo. El propósito nos tiene que poder sustentar desde adentro y por eso es tan importante tener propósito claro. Bueno. Okay. Bien, ¿te sirve? Sí, sí, muchas gracias, sí, Cualquier gracias. cosa, ahorita les doy mis datos. Ahorita les doy mis datos por si necesitan. Em, Acá hay otra pregunta. ¿De qué manera se pueden ver las heridas sin compasión, sin hacerse daño? Pues de hecho, voy a explicar el término compasión entonces, sin hacerse daño. La compasión, vista desde este lugar, desde como yo lo utilizo, que es muy desde el sentido budista, la compasión es la capacidad de sentir empatía y sentir amor. Entonces, cuando nos miramos las heridas con compasión, tenemos la capacidad de ver, de entenderlas, de saber por qué están ahí y irles quitando su poder poco a poco sobre nosotros, como ya no nos enganchamos con eso, ya no nos produce el dolor que nos producía en un inicio. Pero también tenemos que saber cuando es muy importante ver las heridas, porque nos ayudan a despejar el camino, pero también nos dan su regalo y su antídoto. Pero tampoco nos podemos quedar todo el tiempo escarbando y escarbando las heridas y viendo el dolor, porque se convierte eh, como el masoquismo. Entonces, también hay que saber parar y saber decir, pues sí, aquí tengo esta cicatriz, acá yo tengo una cicatriz, acá tengo esta cicatriz, tengo una platina acá, a veces me duele y ya. Sí, duele. A veces me duele y está ahí y esto es parte de me recuerda una experiencia de vida. Y empezar a mirarlo, y eso requiere como mucha paciencia con uno mismo, empezar a mirarlo eh, con compasión, es eso, es entender que esto alguna vez dolió, que a veces sigue doliendo, pero que yo no soy la herida. Yo no soy la herida. Eso no es todo lo que me define a mí. Eso define una parte de mi historia, pero también es como yo me cuento la historia. Hay algo, Luz Aida, que puedes consultar que a mí me parece las cosas más lindas.
que es a Eckhart Tolle. Lo puedes buscar por YouTube y Eckhart Tolle, busca Eckhart Tolle y esto le sirve a todos. Y una cosa que él llama el cuerpo del dolor. Hay muchas cosas sobre eso, pero a mí me parece que esta es de las cosas más bonitas que uno puede encontrar por ahí. Acá se los mando a todos. Eckhart Tolle, ay, Tolle quedó, es Tolle. Y el cuerpo del dolor, porque a veces lo que hacemos es que nos identificamos mucho con ese cuerpo del dolor, con esa herida. De hecho, la herida es una identidad. Entonces, cuando estamos muy identificados con eso, también terminamos arrastrados por ese dolor. Cuando entendemos el propósito, entendemos la bendición, ahí vamos a tener herramientas para ver cómo vamos sanando ese cuerpo del dolor, desde la misma bendición, desde nuestro propio antídoto, desde nuestro propio propósito. Entonces, esa es una manera. Espero que te haya servido, Luzaida. Bien, entonces sigamos. Y acá yo ahorita les voy a dejar mis datos para que los tengan. Creo que ya los tienen, pero por si acaso. Para algunos de ustedes de acá me están preguntando, me preguntaron por acá en el chat, que si uno solito, siguiendo los 4 pasos sin ninguna orientación, lo puede hacer. Me pregunta Ingrid. Ingrid, depende qué tanto trabajo personal hayas hecho y qué tantas herramientas tengas como de otros tipos, lo puedes hacer. Sin embargo, lo mejor siempre es contar con una orientación. Sobre todo porque, miren, yo lo he hecho con orientación. Yo cuando tengo que trabajarme a mí, yo no lo hago yo sola conmigo. Tengo muchas herramientas, pero yo tengo mi coach de cabecera, y tengo mis amigas psicólogas a quienes recurro cuando así lo necesito, porque nosotros mismos, frente a estos temas, hay otros temas que uno puede ser muy autogestionador, pero frente a estos temas, si no tienes una guía, te puedes autoengañar y entonces como que es como el perro mordiéndose la cola. Si sientes que lo puedes hacer, hazlo y me cuentas cómo te va. Y me vas contando, me dices, ya pude hacer esto, lo hice así, perfecto. Pero si no, pues lo mejor siempre es pedir ayuda. Y justamente, si para allá iba yo, si sienten que lo pueden hacer solos, bienvenido. La idea es que esto les dé todas las herramientas posibles para que lo puedan hacer solo, pero si realmente sienten que no, y que necesitan profundizar y quieren dar un paso adicional y realmente quieren vivir el propósito y descubrir su propósito de vida, yo los invito a que participen en el próximo taller que voy a realizar. Es el 9, 10 y 11 de agosto, 9 en la noche y el sábado y el domingo todo el día. Y después tenemos una sesión de seguimiento por este medio, por Zoom. Y me encantaría que estuvieran, si sienten de corazón que es algo que les puede ayudar y aportar en su vida. Si sienten que eso es algo que para ustedes es fundamental, que saben que puedes darle un norte, yo estoy segura que sí. Pero yo creo que cada quien también lo siente y le haga caso a su propia sabiduría. Entonces, este taller es para ti si quieres invertir un fin de semana, si estás listo para invertir un fin de semana de tu vida. Si quieres traspasar todos esos límites que puedes tener. Si quieres conectarte con tu sabiduría. Si quieres compartir con otras personas que están en la misma situación y que seguro te pueden ayudar también en estas otras experiencias. Y si quieres tomar las riendas de tu vida, este taller es para ti. Entonces, lo mejor que pueden hacer si están interesados, interesadas, disculpen, es llenar el formulario que les vamos a mandar por correo electrónico y también se lo podemos poner por aquí por el chat, el link a un formulario. Este formulario tiene unas preguntas para que yo pueda evaluar si ya están listos.
Aquí Valentina acaba de mandar el link al formulario. Si ya están listos para tomar este proceso o necesitan algo adicional, yo voy a tomarme el tiempo de leer cada formulario que me llegue. Les doy una retroalimentación por correo personalizada y a vuelta de este correo también, si ya está lista la cosa, pues la información de todo el taller que está por venir, que me encantaría que quienes se sientan llamados a hacerlo lo hagan. Muchas gracias a todos. Acá están mis datos adicionales. Por favor, tomen ese link. Y estamos en contacto con todos. Espero que tengan una buena noche y los espero. Llenen este formulario porque tenemos cierre de inscripciones hasta el 2 o 3 de agosto. Entonces, bueno, aún estamos a tiempo y feliz de contar con ustedes. Mis datos están, creo que, ¿será que dejé compartir? ¿Ahí ves mi pantalla? ¿Estás viendo mi pantalla o no? Ay. Espérate un momento. Aquí. Ahí están mis datos. Mi correo, todas las redes, el WhatsApp si me quieren inscribir. ¿Bien? Entonces, gracias por tomarte ese tiempo, que además se nos fue un poco de más. Pero bueno, gracias por quedarse hasta el final. Chao a todos. Y van a recibir esta grabación también. Buenas noches. Con mucho gusto, Yesenia.